Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Qué bueno que estés por aquí. Y de paso le damos las gracias a Tere Montaño porque nos acompañó en este lugar. Claro que sí, muchas gracias, Tere. Vamos a tratar un tema que tiene que ver con la fiscalización. La corrupción es uno de los cánceres del país que más carcomen, que más daño hacen, pero además se agrava porque es generalmente impune. Por eso vamos a tratar el tema hoy de la fiscalización. Así es, la fiscalización que ha sido un tema muy controvertido, muy cuestionado, que mucha gente se pregunta si realmente existe, sobre todo cuando es la hora de la revisión de las cuentas públicas, que es cuando todo el mundo se acuerda de esto, y más ahora porque hay la intención del órgano superior de crear una Contraloría interna, cuando ya existe una Contraloría del Poder Legislativo, que es la que se encarga pues de revisar todo al interior del Congreso. Vamos a ver qué dicen algunos especialistas sobre el tema. No, aquí en el Estado de México no hay fiscalización real, hay simulación. Yo te quiero decir que esto de la fiscalización nunca se han metido a fondo de los problemas, de las denuncias, de las irregularidades que se han encontrado y siempre son cubiertas, protegidas y nunca dadas a la luz pública. Por eso no existe una verdadera fiscalización, hay negociaciones para que esto no salga y no tengan elementos ningún partido político, ninguna autoridad y mucho menos la sociedad en su conjunto, ¿no? Y pongo como ejemplo, hay infinidad de obras desde ya sexenios que nunca han detectado que las obras inflan, carísimas. Tengo un ejemplo más claro en el sentido de cuando yo denuncié la corrupción sistemática del centro médico ISEMIN que está en Toyocan y que por esto fui demandado y se probó de que ellos nunca pudieron demostrar que se había pegado a la legalidad, a la ley de obra pública en su momento, siendo que esto era un asunto multimillonario de una obra que se licitó en 193 millones y que terminó costando 550 millones de pesos. Entonces da pena y vergüenza que estos cargados de vigilar y de ser los responsables de transparentar las cosas digan que no han detectado ninguna corrupción. Yo los invito y es más, los reto a que si nos metemos a revisar una sola obra, el caso Centro Médico ISEMIN, les demostraría toda la corrupción que hubo, a pesar de que ya lo pudieron haber limpiado, pero la corrupción. Me parece que una Contraloría dentro de la Contraloría es duplicar la función y me parece que es incorrecto. Yo creo que de manera automática en la revisión se va a descartar, ¿no? Para eso está el órgano superior de fiscalización. Y además pues está la Contraloría de la Legislatura, que es la que tendría en todo caso estar ahí vigilando el comportamiento adecuado o inadecuado de los funcionarios, ¿no? Ha habido avances sin duda en cuanto al órgano superior de fiscalización, de pasar de contaduría al órgano, como se hizo a nivel federal, pero en las atribuciones y en las funciones habría que trabajarle a detalle para que no haya anomalías, ¿no?, al interior de esta institución. Bueno, yo esperaría revisar bien el documento, no quisiera aventurarme cuál sería la intención, más bien tratar de prevenir y de evitar que a futuro vaya a haber cosas irregulares, ¿no? Yo estoy convencido de que sería la Contraloría del Poder Legislativo quien tendría que estar revisando no solamente el órgano superior, sino el comportamiento del funcionamiento de los ayuntamientos como actualmente está, pero también del funcionamiento y del comportamiento de los órganos autónomos, ¿no? Mira, nos acaban de pasar precisamente el reglamento de funcionamiento del órgano superior de fiscalización. Estamos viendo ese tipo de cosas. Hace un momento nos hicieron ese comentario de que querían una contraloría interna o del propio órgano, y vamos a ver cuál es el sustento. Yo voy a provocar una reunión de mi grupo parlamentario con el titular del área para que nos explique cuál es la situación, pero de entrada sí nos parece que habría una duplicidad de funciones, o más bien con eso estarían siendo jueces y partes, porque ellos no, o sea, quien los va a auditar va a depender del titular de la dependencia y no del Poder Legislativo, que somos los que somos de quien depende esta área del órgano superior de fiscalización. Puede pasar incluso como sucede en los municipios, que hay que el municipio tiene un contralor interno municipal, pero lo nombra el presidente. Entonces
¿cómo va a atacar al presidente o cómo va a tocar a los funcionarios del presidente si él mismo forma parte de esta situación? Digo, no sería un peligro. Yo creo que eventualmente se pueden duplicar funciones y mejor las que estén, hacerlas trabajar a una manera más profunda y demás, para no estar pues, creando organismos y organismos y organismos que a lo mejor de repente puedan ser lentos en su gestión, ¿no? Lentos en sus controles. Entonces esa es la posición, ¿no? El Estado de México tiene un lugar bastante preponderante, pero negativo, en el sentido de que está considerado entre los más corruptos del Estado del país. Esto tiene que ver mucho porque la corrupción no se combate, no se previene ni se combate. Y creo que este es un problema gravísimo que tienen que resolver la actual legislatura, ¿no? Bueno, de hecho creo que ya ha habido avances. Lo que anteriormente era la Contaduría General de Glosa, recordarás que la legislatura que acaba de terminar fue quien la cambió a órgano superior de fiscalización. Era de las únicas que existían en prácticamente todos los estados, y a nivel federal así es ahora. Pero el problema está en que todavía no se ve la eficacia por el cambio de nombre. Además, la propia pluralidad que se instaló en el Congreso, que debería potenciar la capacidad fiscalizadora del Poder Legislativo, no se ha notado. Bueno, es que también es lamentable que finalmente todos sabemos que los titulares de los órganos, tanto de la Contraloría como del órgano superior, que son los más importantes, pues son elegidos por los grupos parlamentarios y buscan gente afín a sus partidos. Pero eso no debería ser la razón y la explicación, y menos la justificación para que no actuaran contra la corrupción. El problema es que yo creo que el órgano superior de fiscalización también debe ser fiscalizado y que la Contraloría del Poder Legislativo debe asumir sus funciones, debe de estar encima siempre de lo que están fiscalizando. De hecho, la Contraloría también, a partir de la anterior legislatura, creo que también dio un paso importante, porque por primera vez, como tú lo dices, hizo revisiones incluso al órgano superior de fiscalización, que a muchos, para decirlo, pues no les gustó. Pero sí, creo que tiene que ir más allá, y de eso pues también pues mucho depende de los diputados, que tendrían que darle quizá más facultades. Más que facultades, yo creo que respaldo del propio Poder Legislativo, porque facultades constitucionales la tiene, pero en la práctica no las ejerce porque hay una resistencia de parte de los fiscalizadores a que se les revise cómo actúan y cómo están rindiendo cuentas, ¿no? Bueno, Macario, yo creo que también le hacen falta facultades. Me parece que el hecho de que revisen los ayuntamientos y después sea la Junta de Coordinación la que determine si hay sanción o no cuando la Contraloría tiene todos los elementos, es que, bueno, los están maniatando. Pero son dos cosas, el órgano superior efectivamente tiene esa limitación, que dicen que se la van a quitar ya, y que bueno que se la quite para que pueda hacer denuncias directamente. Pero el órgano, la Contraloría del Poder Legislativo, todavía tiene resistencia de parte lo tuvo de Glosa, ya lo tiene del órgano superior para que se fiscalice cómo actúa y cómo está trabajando, ¿no? Sí, y este asunto de que la probabilidad con la iniciativa del reglamento del órgano superior de crear una Contraloría interna, pues ya vimos que los diputados aceptan que podría ser una duplicidad de funciones porque ya existe una Contraloría, y finalmente lo que se quiere es tener aparatos austeros y no engrosarlos. Pero además que sean efectivos. En el caso, yo sigo insistiendo en que la Contraloría del Poder Legislativo debe tener más respaldo del Poder Legislativo, precisamente para que actúe y fiscalice al órgano superior de fiscalización, para que actúe bien. Pues eso sería lo ideal, pero vamos a ver cómo vienen, qué van a hacer los diputados. Hay que recordar que antes de que se fueran los anteriores, pues se aprobó el nuevo reglamento de la Contraloría, que venía actuando sin una normatividad en la mano, y eso fue importante, pero bueno, finalmente todavía hacen falta muchos avances. Pero nosotros vamos a un corte y regresamos.